Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y Richard Ramírez. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Supongo que crímenes, asesinos en serie, perversiones, psicópatas. Pero si tuvieras que decirme cuál de estos fue el más malvado, ¿sabrías decírmelo? En este video vamos a tratar de descubrirlo juntos. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de su vida y la obra delictiva de los tres, y así poder comparar y sacar conclusiones. Empecemos. Ted Bundy fue uno de los asesinos en serie más notorios de la historia moderna. Su vida y crímenes han generado un interés inmenso debido a su carisma, inteligencia y la brutalidad de sus crímenes. Theodore Robert Bundy, más conocido como Ted Bundy, nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos. Fue ejecutado el 24 de enero del 89 en la prisión estatal de Florida. Ted nació en una institución para madres solteras. Su madre, Eleanor Cowell, no estaba casada cuando lo dio a luz, y debido al estigma de la época, su familia decidió que Ted creciera creyendo que su madre era su hermana mayor y que sus abuelos eran sus padres. Bundy no descubrió la verdad hasta mucho después, algo que se cree que pudo haber afectado profundamente su psiquis. La familia de Ted se mudó a Washington, donde vivió la mayor parte de su juventud. Aunque era un estudiante promedio, mostró un interés en el crimen y la psicología. En la escuela secundaria y la universidad, Bundy era considerado atractivo, carismático y un joven aparentemente normal. Estudió psicología en la Universidad de Washington y posteriormente asistió a la Escuela de Derecho, aunque nunca completó su formación. Se cree que el comienzo de su carrera criminal fue cuando comenzó a asesinar mujeres jóvenes en la década de 1970, aunque él nunca admitió la magnitud total de sus crímenes. Su modus operandi implicaba atraer a sus víctimas fingiendo que estaba herido, usando muletas o cabestrillos en los brazos, haciéndose pasar por una figura de autoridad. Una vez que ganaba la confianza de sus víctimas, las secuestraba, las abusaba y las asesinaba, generalmente golpeándolas o estrangulándolas. También solía regresar a los cuerpos de sus víctimas para practicar la necrofilia. Bundy fue extremadamente meticuloso para no dejar ningún tipo de rastro. Era cuidadoso con su apariencia, lo que le permitió escapar del radar de las autoridades durante mucho tiempo. En ocasiones se mudaba de estado para cometer crímenes, lo que complicaba más aún la labor de la policía. El patrón de Ted Bundy involucraba atacar a mujeres jóvenes de entre 15 y 25 años, muchas de ellas estudiantes universitarias. La mayoría de sus víctimas eran blancas, delgadas y tenían el cabello largo y oscuro. Entre los métodos que utilizaba para atraer a sus víctimas estaban fingir una discapacidad o una herida, pedir ayuda con su coche Volkswagen Beetle, usar su carisma y buen aspecto para ganarse la confianza de las víctimas. Entre 1974 y 1978, Bundy fue responsable de la desaparición y asesinato de al menos 30 mujeres en diferentes estados de Estados Unidos, incluidos Washington, Oregon, Utah, Colorado y Florida. Aunque él mismo confesó 30 asesinatos, algunos expertos creen que el número real de víctimas era aún mayor. Entre sus crímenes más notorios están el ataque a la residencia de mujeres en la Universidad Estatal de Florida en 1978, donde mató a 2 mujeres y dejó gravemente heridas a otras. También es conocido por el secuestro y asesinato de una niña de 12 años, Kimberly, que finalmente condujo a su captura definitiva. Luego de la captura vinieron los juicios. Ted Bundy fue arrestado por primera vez en 1975 en Utah por cargos de secuestro, pero logró escapar de la custodia en 2 ocasiones. La primera vez fue en junio de 1977, cuando saltó desde una ventana en la corte de Colorado y permaneció fugitivo durante varios días. La segunda fuga ocurrió en diciembre de ese mismo año, cuando escapó de su celda en la cárcel y viajó hasta Florida. En Florida, Bundy reanudó con sus asesinatos, incluyendo el brutal ataque a la residencia de mujeres, la cual mencionábamos antes. Fue arrestado en 1978, tras lo cual fue llevado a juicio. Su juicio fue el primero televisado a nivel nacional en los Estados Unidos, lo que atrajo una inmensa atención mediática. Durante su juicio, Ted Bundy se representó a sí mismo y usó su carisma para intentar ganar simpatía. Sin embargo, fue condenado y sentenciado a muerte por los asesinatos de la residencia universitaria y el asesinato de Kimberly Leach. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica de la prisión estatal de Florida. Antes de su ejecución confesó un total de 30 asesinatos, aunque se cree que pudo haber cometido muchos más, lo que hacía Bundy para retrasar
su guía de juicio final era siempre intentar dar detalles y confesar nuevos crímenes que lo alejaban del día de la ejecución. Algunos psicólogos lo han diagnosticado como sociópata o psicópata debido a su incapacidad para sentir empatía o remordimiento por sus víctimas. Bundy fue un maestro manipulador, capaz de proyectar una imagen de normalidad y encanto mientras llevaba a cabo crímenes horrendos. Este contraste entre su apariencia pública y sus actividades privadas contribuyó a su notoriedad. Continuemos con el segundo de la lista, Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee. Fue uno de los asesinos en serie más infame de la historia estadounidense. Entre 1978 y 1991 cometió una serie de crímenes horribles que incluyeron asesinato, necrofilia y canibalismo. Su historia ha fascinado y horrorizado a todos, debido a la extrema brutalidad de sus crímenes y a la complejidad de su psiquis. Jeffrey nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Murió el 28 de noviembre de 1994 en Columbia Correctional Institution, también en Wisconsin. Fue asesinado por otro prisionero. Remontémonos a los primeros años y juventud de Jeffrey. Nació en una familia de clase media. Su padre, Lionel Dahmer, era químico, mientras que su madre, Joyce, luchaba con problemas de salud mental, lo que creó un ambiente familiar disfuncional. Desde joven, Dahmer fue descrito como un niño retraído y solitario. Mostraba poco interés en la escuela y tenía dificultades para hacer amigos. En su adolescencia desarrolló una fascinación morbosa con los animales muertos, desmembrándolos y estudiando sus restos, lo que más tarde se consideraría una señal temprana de su inclinación hacia la violencia. Durante su adolescencia, Dahmer también comenzó a luchar con su identidad sexual, sintiéndose atraído por hombres, pero manteniéndolo en secreto debido a la presión social de la época. A medida que crecía, comenzó a fantasear con tener control total sobre una pareja masculina, lo que eventualmente lo llevó a cometer sus primeros crímenes. El primer asesinato de Dahmer ocurrió en 1978, poco después de graduarse de la escuela secundaria. Su víctima fue Steven Hicks, un joven de 18 años que Dahmer recogió mientras hacía autostop. Dahmer llevó a Hicks a su casa bajo la promesa de tomar unas cervezas. Después de que Hicks intentara irse, Dahmer lo golpeó con una mancuerna, lo estranguló y luego desmembró su cuerpo. Este asesinato marcó el comienzo de una serie de crímenes horrendos que continuarían durante más de una década. El patrón de sus crímenes. Su modus operandi siguió un patrón muy específico. Solía atraer a hombres jóvenes, a menudo homosexuales o personas marginadas, ofreciéndoles dinero o drogas a cambio de fotografías. Luego los llevaba a su apartamento donde los drogaba, estrangulaba y desmembraba. Dahmer se destacaba por su sadismo y fetichismo. Después de matar a sus víctimas, a menudo mantenía sus restos incluidos cráneos y huesos, y realizaba actos, ya sabes cuáles. En algunos casos, Dahmer también cometió actos de canibalismo, cocinando partes del cuerpo de sus víctimas. Sus crímenes incluían actos de perversión tan escalofriantes como intentar realizar lobotomías en sus víctimas, inyectándoles ácido o agua caliente en el cerebro, mientras aún estaban vivas, con la esperanza de crear esclavos zombies que le obedecieran sin resistencia alguna. Los crímenes de Dahmer se intensificaron a finales de la década de 1980 y principio de la de 1990. Se mudó a un apartamento en Milwaukee, donde cometió muchos de sus actos más criminales y más notorios. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 17 jóvenes, todos varones y en su mayoría hombres de color o marginados de la sociedad. Durante este tiempo, Dahmer fue arrestado en varias ocasiones por delitos menores, incluido la exposición indecente y el abuso sexual, pero sus crímenes más graves seguían sin ser descubiertos. Un caso particularmente perturbador ocurrió en 1991, cuando en uno de sus intentos de crear un zombie resultó en una víctima herida, un joven que logró escapar. La policía fue llamada cuando vecinos vieron al joven herido y desnudo deambulando por la calle. Sin embargo, Dahmer convenció a los oficiales de que era su pareja y que estaban teniendo una disputa doméstica. La policía, ignorando la preocupación de los testigos, devolvió al joven al apartamento de Dahmer.
donde este lo asesinó poco después. Este caso se convirtió en uno de los mayores errores policiales del caso Dahmer. El 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer fue finalmente arrestado después de que una de sus potenciales víctimas, Tracy Edwards, escapara de su apartamento y alertara a la policía. Cuando la policía entró en su residencia, encontraron una escena totalmente escalofriante. Fotografías de cuerpos desmembrados, partes de cuerpos humanos en el refrigerador y otros elementos macabros. Dahmer confesó rápidamente todos sus crímenes, detallando los asesinatos y la naturaleza grotesca de sus acciones. En 1992 fue juzgado y condenado por 15 cargos de asesinato y sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Durante su juicio, Dahmer mostró un comportamiento inexpresivo, pero declaró que no estaba buscando excusas por sus acciones, aceptando plenamente la responsabilidad de todos sus actos más criminales. Los psicólogos y criminólogos han intentado comprender la mente de Jeffrey, considerando que su caso es uno de los más extremos en la historia de los asesinos en serie. Dahmer fue diagnosticado con trastornos de personalidad, incluido el trastorno límite y el trastorno esquizoide. Aunque no fue considerado legalmente insano en el momento de su juicio, sus crímenes combinaban varias patologías, incluidas fantasías de poder absoluto, impulsos sexuales desviados y una profunda desconexión emocional de la realidad. Dahmer nunca mostró una verdadera empatía por sus víctimas, y sus confesiones revelaron que veía a sus víctimas más como objetos que como seres humanos. Sin embargo, en entrevistas posteriores, Dahmer reconoció el error de sus acciones y expresó remordimiento. El 28 de noviembre de 1994, mientras cumplía su condena en la prisión de Columbia, Jeffrey Dahmer fue asesinado por otro prisionero, Christopher Scarver. Dahmer estaba limpiando los baños de la prisión cuando Scarver lo golpeó mortalmente con una barra de metal. Su muerte fue el final violento de una vida marcada por la brutalidad. La historia de Dahmer ha generado debates sobre la naturaleza del mal, los errores policiales y la falta de atención a las comunidades marginadas, cuyas víctimas a menudo no reciben la misma atención que otras. Por último, y no por eso el menos peligroso, todo lo contrario, Richard Ramírez. Richard Ramírez, también conocido como The Night Stalker, el acosador nocturno, fue un asesino en serie, abusador y ladrón que aterrorizó a todo California en la década de 1980. Sus crímenes se destacaron por su brutalidad, el sadismo con el que trataba a sus víctimas y la mezcla de violencia sexual, asesinato y robo. Además, Ramírez expresó abiertamente su fascinación por el satanismo, lo que añadió una capa extra de horror a su ya espeluznante legado. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Murió el 7 de junio del 2013 en la prisión San Quintín, California, por complicaciones de un linfoma. Los primeros años de juventud, Richard Ramírez, nacido en El Paso, Texas, era el menor de 5 hijos de una familia de origen mexicana. Su infancia estuvo marcada por la violencia, el abuso y la exposición a influencias perturbadoras. Su padre, Julián Ramírez, era un trabajador ferroviario que a menudo tenía ataques de ira violentos y descargaba su frustración en su familia. Richard, desde una edad temprana, fue testigo de esta violencia, lo que contribuyó a su comportamiento antisocial. Una de las influencias más significativas en la vida de Ramírez fue su primo Miguel, Mike, un veterano de guerra de Vietnam que había participado en atrocidades durante la guerra y disfrutaba relatándoselas a Richard. Mike le mostraba fotografías de mujeres vietnamitas que habían sido abusadas y asesinadas, y en una ocasión su primo Mike incluso le mostró a Richard cómo mataba a su esposa de un disparo frente a él. Esta exposición a la violencia extrema en una edad tan temprana tuvo un impacto devastador en la psiquis de Ramírez. La verdad, no es para menos. Durante su adolescencia, Ramírez comenzó a desarrollar un creciente interés por el satanismo y el ocultismo, al tiempo que se involucraba en el uso de drogas, robos y otros comportamientos delictivos. A los 18 años dejó El Paso y se mudó a California, donde su comportamiento antisocial se intensificó. El surgimiento de Night Stalker. A principios de la década de 1980, Ramírez comenzó a cometer una serie de crímenes que lo convertirían en uno de los asesinos en serie más temidos de los Estados Unidos.
entre 1984 y 1985. Sus crímenes incluyeron abusos, robos, agresiones y asesinatos totalmente brutales. Lo que hizo que los crímenes de Ramírez fueran especialmente aterradores fue la naturaleza impredecible de sus ataques. Elegía a sus víctimas al azar y no mostraba ningún patrón claro en cuanto a su perfil. Sus víctimas incluían hombres, mujeres, ancianos y niños, lo que hacía que cualquiera pudiera ser su siguiente objetivo. Ramírez ganaba acceso a las casas de sus víctimas durante la noche, a menudo irrumpiendo a través de ventanas o puertas abiertas. Una vez adentro, atacaba brutalmente a las personas, golpeándolas, apuñalándolas o disparándoles. Sus crímenes sexuales eran igualmente brutales y solía abusar a las mujeres antes de matarlas, aunque en algunos casos dejó con vida a sus víctimas después de agredirlas. Uno de los aspectos más escalofriantes de sus crímenes era su fascinación con el satanismo. En varias escenas del crimen, Ramírez dejaba símbolos satánicos o exigía a sus víctimas que juraran por Satanás antes de atacarlas. Este aspecto diabólico de sus crímenes contribuyó a la paranoia y el pánico generalizado que se apoderó de California durante todo ese tiempo. Entre los crímenes más notorios de Richard Ramírez están los siguientes: Jenny Binkow en 1984, una anciana de 79 años que fue brutalmente apuñalada en su apartamento en Los Ángeles. Ramírez la abusó y luego la degolló, estableciendo un patrón de sadismo que continuaría en sus crímenes posteriores. El pánico que Ramírez sembró en toda California se extendió rápidamente. La cobertura mediática intensificó la ansiedad pública cuando comenzaron a aparecer más detalles perturbadores sobre los rituales satánicos en las escenas del crimen. La policía de Los Ángeles trabajaba incansablemente para identificar al asesino, pero Richard Ramírez era escurridizo y cambiante en su método de elección de víctimas, lo que hacía difícil seguirle la pista. El gran avance en la investigación llegó cuando uno de sus intentos de asesinato fue frustrado y una de las víctimas logró sobrevivir para ofrecer una descripción física del atacante. Además, en agosto de 1985, Ramírez cometió un error que sería clave para su captura. Después de un ataque, fue identificado cuando intentó huir con un coche robado y dejó una huella dactilar en el vehículo. Aquella huella coincidió con las de Richard Ramírez, quien ya tenía un historial delictivo por robos y otros crímenes. La policía hizo pública su foto y nombre, lo que permitió que la ciudadanía lo reconociera. El 31 de agosto de 1985, Richard Ramírez fue capturado de manera espectacular en el este de Los Ángeles. Un grupo de residentes locales lo reconoció después de que intentara robar un coche y lo persiguieron por las calles del barrio hasta que la policía llegó y lo arrestó. Curiosamente, fueron ciudadanos comunes quienes lograron detener al Night Stalker, ya que la comunidad se había unido en sus brutales ataques. En su juicio, que comenzó en 1988, Ramírez se mostró despectivo y desafiante. A menudo hacía gestos satánicos en la corte, como dibujar pentagramas en sus manos y mostrar desprecio por el sistema judicial. Fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. En 1989 fue sentenciado a muerte y enviado al corredor de la muerte en la prisión de San Quintín. Durante su juicio, cuando fue condenado, Ramírez infamemente dijo: "No me arrepiento, no me preocupa, te veré en el infierno". Richard Ramírez pasó el resto de su vida en el corredor de la muerte, pero nunca fue ejecutado. Murió de complicaciones de un linfoma el 7 de julio de 2013, a los 53 años. A lo largo de su encarcelamiento continuó siendo una figura perturbadora, recibiendo cartas de admiradores y seguidores del satanismo. Los expertos en criminología y psicología han estudiado extensamente el caso de Richard. Su infancia abusiva y la influencia de su primo Mike y su fascinación por el satanismo contribuyeron a moldear su violenta personalidad. Los analistas lo describen como un psicópata con una profunda desconexión emocional de la empatía y el remordimiento. Aunque no todos sus crímenes fueron motivados por el satanismo, sus acciones demoníacas y ritualísticas formaron una parte central de su identidad criminal. Ahora que ya conoces un poco más la historia de estos 3 asesinos, ¿ya sabes decirme cuál fue el más malvado? Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y Richard Ramírez. Aunque comparten la etiqueta de ser criminales brutales, tienen diferencias significativas en cuanto a sus motivaciones, métodos y psicología.
A pesar de sus diferencias, los tres representan facetas distintas de la maldad humana. Algunas cosas que lo diferencian son las motivaciones. Ted Bundy actuaba principalmente por placer sexual y control. Buscaba mujeres jóvenes y atractivas y sus crímenes estaban marcados por la manipulación y el engaño, usando su apariencia encantadora para atraer a sus víctimas. En cambio, Jeffrey Dahmer era motivado por la necrofilia, el canibalismo y el control total sobre sus víctimas. Dahmer quería que sus víctimas fueran esclavos zombies, que nunca lo abandonaran, por lo que cometía crímenes sexuales extremos y mutilaciones post-mortem. Y en el caso de Richard Ramírez, su motivación combinaba violencia sexual, robo y una obsesión con el satanismo. Sus crímenes eran más caóticos y ritualísticos, dirigidos a personas de cualquier género o edad y motivados por una fascinación a la maldad absoluta. Los métodos también eran distintos. Bundy usaba su carisma para acercarse a sus víctimas, a menudo simulando estar herido o necesitado de ayuda. Las golpeaba, secuestraba y luego las estrangulaba o las golpeaba hasta la muerte, manteniendo siempre el control. En cambio, Dahmer atraía a hombres jóvenes a su apartamento, donde los drogaba, los mataba y a menudo desmembraba sus cuerpos. Cometía actos de canibalismo. Y Ramírez entraba en las casas de sus víctimas por las noches y atacaba con brutalidad, golpeándolas, apuñalándolas o disparándoles. A menudo abusaba y torturaba a sus víctimas mientras realizaba rituales satánicos. La psicología de estos tres también era otra cosa diferente entre ellos, por así decirlo. Bundy era totalmente narcisista y manipulador, estaba obsesionado con el control y con satisfacer sus deseos sexuales sádicos y no mostró ningún tipo de remordimiento por sus acciones. Dahmer, su psicología estaba mezclada con un deseo profundo de compañía, aunque expresado de manera grotesca y violenta. Aunque también mostraba falta de empatía, en entrevistas expresó remordimiento por sus crímenes. Y Ramírez, psicológicamente más caótico, abrazaba su idea de el satanismo extremo y veía a sus crímenes como una especie de tributo al mal y al mismo Satán. Mostraba total indiferencia hacia la moralidad y disfrutaba del miedo que causaba. Lo que sí se puede decir con certeza era que eran tres psicópatas que no tenían ningún tipo de remordimiento ni empatía por sus víctimas y que a los tres les gustaba sembrar el terror absoluto. Pero, ¿quién fue el más malvado? Eso te dejo que me lo contestes vos. Te voy a estar leyendo en los comentarios. Déjame tu opinión. Suscríbete, reventalo like y nos vemos en el próximo video. Que duermas bien.